a estudiar algunos de los primeros padres y empecé a estudiar la formación del canon bíblico. Y comencé a darme cuenta de que no era lo que yo había pensado. Había muchos libros de las Escrituras que habían sido dejados de lado en la iglesia primitiva. Y fue finalmente la autoridad de la iglesia la que emitió el canon y declaró la importancia del canon. Así que empecé a estudiar eso y comencé a tener algunas dudas. Y fue por ese tiempo que comencé a salir con una muchacha que era católica y pensé que quizás la iba a convertir. Por lo tanto, quiero hacer una pausa por un segundo antes que prosigas con tu relato, porque yo creo que aquí es donde la Iglesia Católica comienza a entrar en tu vida, y quiero que nos detengamos aquí, porque hay algo que me intriga acerca de tu pasado, porque en lo que has estado siguiendo como protestante hasta este punto, en cada caso, hay solo una pequeña tajada de cristianismo en tu vida. Quiero decir que tú eras bautista del sur, pero tu dispensacionalismo, tú estabas involucrado en este grupo dispensacionalista y luego cambiaste al calvinismo. Tú seguías siendo bautista del sur, pero habías tenido un cambio a estos grupos y luego tuviste otro gran cambio en el movimiento teonomista. Quiero decir que tuviste varios cambios y lo que pienso es que en ese momento, en medio de eso, tenías problemas con las Escrituras que hizo que tu mente... quiero decir que los problemas con el hecho de que tú eras parte de esta pequeña tajada de cristianismo que te hacía creer que tenías la verdad, y eso eliminaba tu forma de pensar en la Iglesia Bautista del Sur y en otros grupos protestantes, así como la ortodoxia oriental y la Iglesia Católica. Pienso que este es el problema que tenías en aquel tiempo. No era en realidad un problema. Yo hablaba sobre eso en muchas ocasiones, pero como tú has dicho, yo estaba convencido, aun cuando solo era parte de una tajada, de un pequeño pedazo del cristianismo, yo estaba convencido que esa era la verdad, la plenitud de la verdad, por así decirlo. Hubo un tiempo en que yo defendía el tema de sola escritura y pensaba que podía defender mis creencias de la escritura. Yo creía que la escritura enseñaba a los creyentes sobre el bautismo. Por lo tanto, yo creía en eso. Y yo estaba convencido que mi teología, mi doctrina eran bíblicas. Recuerdo que el movimiento teonomista sostenía una clase de escritura mecánica. Decían este texto y este texto y este texto versus este texto y este texto. Y así es. Yo recuerdo que sostenían eso y ellos decían hay que comprar este texto y este texto. ¿Han comprendido ustedes este texto? Yo no puedo recordar bien la perspectiva que tomó, pero era esta la idea de que Gary Norton descubrió nuevamente la verdad después de 2000 años. Quiero decir que ¿es esa la manera en que ustedes mantenían este punto de vista o simplemente habían dejado de pensar de esa manera? Bueno, nosotros no pensábamos que Norton u otra persona hubiera descubierto nuevamente la verdad. Nosotros creíamos, como cualquier otro, que la rama de nuestro cristianismo había existido en la iglesia primitiva y que los primeros padres eran teonomistas, lo cual es otra parte de mi regreso. Eso es un antecedente interesante porque si hubiesen tenido tiempo y hubiesen indagado en la iglesia, habrían pensado que habrían encontrado algo de teonomía o dispensación, por así decirlo. Correcto, yo estaba convencido de eso, pero tenía un gran respeto por los primeros padres, su proximidad con los apóstoles, su celo por el Señor, inclusive hasta el punto de sufrir martirio. Yo tenía un gran respeto por ellos y yo me consideraba a mí mismo en línea con los primeros padres de la iglesia. Entonces, en lo que a mí concierne, yo era teonomista y... Entonces tú eras un teonomista comprometido en esta pequeña tajada de 5 años. No, quiero decir más que eso. En realidad no conozco el tiempo exacto, pero tuviste la base de reconocer a una muchacha católica. Así es. Ella no estaba en esa tajada. No. En ese tiempo yo me encontraba buscando formas de evangelizarla a ella. Y un día me encontraba viendo la sección de religión de una librería de libros usados y mis ojos se fijaron en un libro titulado Católicos y Cristianos, escrito por una persona que se llamaba Alan Schreck, que era profesor de teología en la Universidad Franciscana de Steubenville. Entonces, no sé lo que me impulsó a hacerlo, pero cogí el volumen. Quizás el título del libro fue lo que te causó ese impacto, ya que en lo poco que profesaba tu fe bautista, eso no tenía sentido.
católicos y cristianos. Por supuesto, eso era una paradoja y para mí y me sonaba como una bobería. ¿Cómo puede ser uno católico y cristiano? Uno puede ser católico, puede ser cristiano, pero no puede ser ambos. Entonces esto me pareció interesante y traté de averiguar de qué se trataba la paradoja. En ese tiempo yo no pensaba realmente que iba a ser persuadido por nadie. El libro costaba solamente $4.50, entonces pensé que... pero eso resultó ser la mejor inversión de mi vida. Así que empecé a leer el libro del Dr. Schreck y él hablaba acerca de los primeros padres y afirmaba que los primeros padres eran católicos. Él afirmaba que eran litúrgicos y sacramentales. Y en esencia, los primeros padres reflejan una forma de teología católica en la adoración en vez de la forma de cristianismo en la cual yo andaba involucrado. Después de leer lo que él escribió en su libro, que parecía bastante persuasiva, yo me encontraba un poco reacio a aceptar su palabra y creer simplemente lo que decía él, así que decidí hacer un poco de investigación por mi cuenta. Leí a los primeros padres como San Irineo, estudié la historia de la iglesia en la universidad y leí otros libros más. Los libros que había leído habían sido escritos por eruditos protestantes. Yo había leído la historia de la iglesia a través del lente de historiadores protestantes. Escribieron lo que les convenía. Entonces leí algunas secciones sobre San Policarpio, San Agustín y así por el estilo. Y estas secciones eran realmente compatibles con mis puntos de vista. Pero lo que hice fue decidir leer. En realidad compré los 10 volúmenes de los padres de antes del concilio de Nicea, creo que costaban $200 en ese tiempo, la cual era una buena cantidad de dinero. Y decidí que iba a leerlos en contexto y eso fue lo que hice. Comencé con la página 1, creo que se trataba de la carta de San Clemente a los Corintios, leí eso y después los leí todos. San Ignacio de Antioquía, San Justino y así por el estilo. Y me di cuenta rápidamente que el Dr. Schreck tenía razón, de que la iglesia primitiva era, yo no sabía lo que era. Yo no sabía si era católica, yo no sabía si era ortodoxa, yo no sabía lo que era, pero yo sabía que era lo que yo debía ser. Yo sabía que no era mi denominación, que era muy sacramental, era litúrgica. Ellos creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ellos creían en la regeneración por el bautismo, ellos creían en todas estas doctrinas que me habían enseñado que eran herejías. Entonces, yo me encontraba en un dilema en ese momento y me sentía más incómodo porque no sabía qué hacer y no sabía dónde ir. ¿Le contaste todos esos problemas a tu novia? Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto lo hice. Y nosotros estábamos involucrados en estudios de Biblia semanales y hasta cierto punto le contaba a mis colegas todo lo que estaba sucediendo y creo que ellos me entendieron. Entonces, no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Mi conversión a la Iglesia Católica tomó un periodo de casi 18 meses o 2 años. Y por 6 meses prácticamente, cada tiempo libre que tenía lo dedicaba al estudio de los padres. Y entonces sabía que tenía que buscar en otro sitio más la plenitud de fe. Por lo tanto, empecé a visitar otras iglesias. Empecé a visitar iglesias anglicanas, iglesias ortodoxas orientales. Y recuerdo que en una ocasión visité una iglesia anglicana y después del servicio hablé con el clérigo y le conté mis problemas y le dije que estaba pensando convertirme a la iglesia anglicana porque había estudiado los primeros padres de la iglesia y me había dado cuenta que su rama del cristianismo reflejaba un cristianismo pristino más del que había en mi iglesia. Y el clérigo me contó que él mismo admiraba a la Iglesia Católica y a la Ortodoxa por sostener doctrinas que el anglicanismo había dejado de sostener. Y me dijo también, en ciertos términos, que estaba pensando dejar su denominación. Esa fue la última vez que visité esa denominación. Entonces, en ese momento, esencialmente yo había pensado en la iglesia
ortodoxa o en el catolicismo romano. Y realmente no quería convertirme en católico. Por lo tanto, visité las iglesias ortodoxas y estudié la ortodoxia oriental y comencé a leer algunas obras de Frank Schaeffer, el cual es un converso famoso del evangelismo a la ortodoxia. Y yo sabía que tenía que tomar una decisión, pues tenía que ir a un lado o al otro. Pero al igual que San Pablo, yo tenía mucha indecisión y tenía todavía muchos prejuicios contra la Iglesia Católica para tomar una decisión rápida y para moverme en esa dirección. Yo había estado influenciado, yo nunca quise creer que todos los católicos se iban a ir al infierno, yo nunca creí eso, pero estaba adoctrinado por una cantidad de eruditos reformadores y evangélicos a los cuales yo seguía. Uno de los que me influenciaron fue Lauren Garner. Él era un católico romano, pero se pasó al bando del movimiento anticatólico de aquel tiempo y él fue una gran influencia para mí. Créanlo o no, todo esto sucedió cuando yo tenía solamente 19 años de edad y recién me había convertido al cristianismo. Pero yo leía revistas de historietas. No sé si tú recuerdas estas revistas como Alberto. Yo recuerdo que leía todas esas revistas de historietas. En ese tiempo ya habían unas revistas muy muy expresivas. Estas revistas eran muy expresivas. Sospechabas que influenciaban tu mente. Pero aun cuando no creía el 90% de lo que leía, todavía existía alguna influencia. Así es, y eso permaneció conmigo por muchos años. Entonces, observando el catolicismo y a la ortodoxia, finalmente me di cuenta que el factor decisivo iba a ser el papado, su infalibilidad y el papel del Papa. Entonces leí los padres de la Iglesia, comencé a buscar lo que decían sobre este tema del Papa, y comenzando con San Clemente, vi que había una y otra vez un respeto que se le daba al obispo de Roma, a la sede de Roma. Los primeros padres estaban luchando constantemente contra las herejías, ya fuera con el gnosticismo, o el monofisismo, o el donatismo, y siempre apelaban al obispo de Roma para que actuase como mediador y ayudase a resolver las disputas, y habían veces que convocaban un concilio ecuménico para resolver el problema. Entonces, ya fueran los comentarios de San Clemente o San Irineo, estos decían de que uno tenía que estar alineado con la Iglesia de Roma debido a que la gran fe había sido fundada por medio de Pedro y Pablo. Muchas de las escrituras hablaban de la primacía de la sede de Roma, y entonces yo me movía más en esa dirección. Y una noche algo que me dejó perplejo, algo que me causó una gran impresión, fue lo siguiente. Yo me encontraba cenando yo no sé si tienen por aquí, pero yo me crié en Houston, Texas. A propósito, era allí donde yo vivía en aquel tiempo. Entonces yo me encontraba comiendo una comida que compré en un restaurante llamado Papasi. Ahí se ven pollo y panecillos, y yo me encontraba comiendo en la comodidad de mi casa y me puse a pensar dónde había comprado mi comida, pero en vez de leer la palabra Papasi, leía las palabras en mayúsculas como si dijeran Papasi. Si uno separa esta palabra en dos partes, podrá leerla como Papasi. Y mientras comía, estas dos palabras simplemente causaron una impresión en mí, pues las veía en letras mayúsculas como Papasi, y las tenía metidas dentro de mi mente. Y me venía así la cabeza y leí la palabra Papasi nuevamente. Por unos minutos me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo no sabía si era el Espíritu Santo el que me estaba hablando, o era mi subconsciente que estaba tratando de poner orden en el dilema que yo estaba enfrentando. Pero quiero decir que eso causó un gran impacto en mí. Pero en ese tiempo entendí que era una señal del Espíritu Santo que me decía que necesitaba hacer algo y que me pusiera en movimiento. Después de un mes me encontraba recibiendo lecciones de catecismo del sacerdote de una parroquia, quien finalmente iba a celebrar el matrimonio entre mi esposa y yo. Y en ese tiempo, debido a que yo tenía un entrenamiento teológico,
Dejamos de lado algunas enseñanzas básicas en mis clases de catecumenado y teníamos reuniones semanales, pero en un periodo de 6 meses él me catequizó y después de eso me uní a la iglesia el día de Pentecostés de 1996, o sea, hace 15 años. ¿En ese tiempo ya enseñabas inglés? Tú ya habías obtenido tu maestría en esa especialidad. Yo ya había conseguido mi maestría en ese tiempo, ya tenía mi PhD. Vamos a hacer una